Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. 8 de la mañana, 44 minutos en este martes 12 de marzo del 2024. Un invitado muy especial aquí en Radio Red. Es un comediante muy reconocido, entre otras cosas, pionero. Recuerdo haber ido a las primeras presentaciones de Gonzalo Valderrama por allá a mediados de los años 90. Y ahora autor de un libro que nos ha permitido invitarlo para hablar de él. Del raye a la rutina, guía para sanar el dolor personal con comedia. En la presentación del libro, el también comediante Antonio Sanint dice: Gonzalo conoce la comedia como un Sherpa conoce el Himalaya. Ha llevado a cientos de escaladores cuesta arriba y ha visto a decenas descender, dando botes para quedar descalabrados en la base de la montaña con el ego hecho trizas. Siempre ha estado en la mitad de todo, el juego del stand-up comedy en nuestro país, y, gracias a él, el pequeño ejército de esas voces honestas, sagaces, irreverentes y hasta a veces irrespetuosas ha crecido y se ha fortalecido. Pues Gonzalo Valderrama está aquí en Radio Red. Bienvenido, Gonzalo. Gracias por atendernos. Gracias por su tiempo. Hola, Juan Manuel. Buenos días. Bueno, muy interesante digamos que la propuesta del libro, Guía para sanar el dolor personal con comedia. ¿Cómo así? ¿Cómo es el rollo? Bueno, originalmente, digamos que todo lo que fue el insumo para ese libro ahí de más de 360 páginas es como el resultado de la compilación de, yo qué sé, saberes y frases y dictámenes que yo he hecho durante los últimos 20 años como tallerista de comediantes. Yo, además de ser comediante, por cosas de una especie de vocación pedagógica innata, como que terminé induciendo y formateando la mente de un montón de gente en Colombia a partir del año 2004 para que se metieran en el mundo de la comedia. Yo como que empujándolos, asusándolos y motivándolos para que se metieran en este universo, y luego de un tiempo la gente me comenzó a pedir a mí, digamos, el favor remunerado de que les enseñe a formatear el cerebro para hacer stand-up comedy. Y en el proceso de enseñarle a la gente comencé a darme cuenta de que la gente se sentía aliviada a la hora de crear material por el hecho de por fin verbalizar cosas personales, decírselas al mundo y como que salir de ese guardado, pues, de un montón de pensamientos personales que tenían que decirle a la gente. Y eso de alguna u otra manera se vuelve terapéutico. Así usted termine siendo un desastre de comediante, el hecho de pararse y decirle un montón de cosas atascadas ahí en la conciencia a un montón de extraños en un bar libera el espíritu, y ese es el, digamos, proceso terapéutico que hace la comedia, y de eso básicamente trata el libro. Muy interesante. Vlado, lo escucha Gonzalo Valderrama. Gonzalo, qué gusto saludarlo, y yo quisiera preguntarle precisamente ahora que habla usted de esos temas, de esas anécdotas o vivencias personales, ¿qué tanto de ese contenido está basado en sus historias personales y qué tanto de esta terapia ha aplicado usted a eventos de su propia vida? Pues el libro básicamente, hola Vlado, mucho gusto. O sea, habla con Vlado el Vlado, ¿cierto? Vlado el Vlado, sí. Vladimir Flores, alias Vlado. Que alguna vez yo me le metí ahí en su apartamento y todo para, hasta con usted, intentar hacer el proceso ahí del taller, recuerdo, hace varios años. Sí. Tuvimos como una sesión y la cosa ahí se desdibujó en el camino ahí por circunstancias varias. Tenemos una asignatura pendiente, así es. Sí, tal cual. Entonces, de pronto se pudo vislumbrar ahí en ese asunto, en ese pequeño encuentro que tuvimos, que lo que está en el libro es básicamente una confesión personal de mi proceso como comediante, y creo que se parece mucho al de toda la gente que está metida en esta vuelta. El comediante suele ser, a mi modo de ver, una persona rayada, por eso el libro se llama así. ¿Y qué es el raye? Es un término bastante colombiano, que es sinónimo de herida en la memoria o en la conciencia o en la psicología que tiene un montón de gente en el universo.
Y cuando usted concientiza el raye y lo verbaliza, ya sea en escena, dicho ante público vivo, o lo plasma en texto, eso libera al por fin poderlo pasar a palabras. Y ese libro pues es, yo diría que un 90% una confesión personal y autobiográfica, que más allá de un diario ahí o de un tributo a mí mismo, es más la explicación con un caso concreto que soy yo mismo, de que una vida ahí compleja y digamos, turbulenta, y digamos como la mía, que se parece a la de muchos colombianos promedio, gracias a la comedia pudo por fin tener una utilidad. Y al sacarle jugo humorístico a esas experiencias, pues de alguna manera yo libero también los demonios personales que la gente que está sentada en el público pues tiene a la hora de yo comunicarme con ellos. Entonces claramente es una cosa tremendamente personal, como todo oficio de comediante y como todo material de comediante. Ahora, muy interesante, Gonzalo, que plasme en este libro esa suerte de experiencias personales y que ahora, tanto tiempo después, 30 años, se dice fácil, usted se está convirtiendo en un tallerista para que estas personas o para que aquellos que tienen ese talento a partir de la comedia puedan procesar sus dolores personales. Pero en últimas, ¿qué es lo que tiene la comedia? ¿Y qué tanto hay de mito o de leyenda, siguiendo lo mismo que usted ha dicho, cuando afirma el comediante suele ser una persona rayada, herida en la memoria, en la conciencia o en la psicología? ¿Qué tanto hay de mito o leyenda en relación con que ese comediante que está ahí en las tablas, en el fondo es un hombre o una mujer, un ser humano, una persona con muchas heridas, que gracias a un gran talento logra, digamos que, gestionar con la comedia? Pues para mí yo diría que 0% de mito. Es decir, si no fuera por el dolor personal y por las experiencias negativas y por los traumas y por, yo qué sé, el matoneo, la marginación, la frustración, los resquemores, el resentimiento, el maltrato, como el estrellón con la realidad que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, no tendría sentido pararnos y decir lo nuestro. Termina siendo divertido para el público, pero el proceso previo es un proceso como de auto, ¿qué será? Escarbamiento, si se puede decir así, como de qué hay de desarreglado en nuestras mentes y en nuestros espíritus. Y desde esa óptica del desarreglo, vemos los desarreglos del universo. Y cuando los verbalizamos, pues la gente cae en cuenta de esos desarreglos y se ríe o se molesta también eventualmente. Porque cuando se ve la verdadera realidad desde el ojo como de la rayadez, la gente que no es consciente de esa raye, como que lo ve como una ofensa o como una especie de insulto o de ataque, cuando no es más que decir lo que siento y pienso del entorno que me rodea. Claro. Gonzalo, tengo en mis manos el libro Del raye a la rutina, guía para sanar el dolor personal con comedia. Y los oyentes de Radio Red pueden estar preguntando, oiga, ¿esto es solo para determinadas personas o yo, un ciudadano del común, una mujer del común, podría eventualmente intentar meterme por la comedia? Pues yo diría que justamente más bien eso segundo. La persona que termina siempre, generalmente haciendo comedia, yo le he dictado talleres mucho a psicoanalistas, escritores, músicos, filólogos, etcétera, al igual que también a papicultores, mensajeros, conductores, ex-raspachines, ex-convictos, bachilleres, etcétera. Realmente termina siendo más útil en el mundo de la comedia la gente, comillas, común y corriente, que la gente tremendamente preparada y con un montón de sabiduría en torno al lenguaje y a las artes escénicas, etcétera. Es justo más bien la gente del común, la gente como de a pie, la que suele terminar haciendo material mucho más interesante para el público, porque tienen una manera mucho más, ¿qué será? Franca, honesta y básica de ver la realidad. Y justamente pues esa es la bondad que tiene este proceso, tanto del taller como del libro, que es la versión textual del taller. Gonzalo, una vez yo entrevistando a Fontana Rosa, le pregunté qué era lo más difícil de ser caricaturista. Y él me dijo,
convencer a la gente de que las fiestas no se arreglan cuando uno llega. Porque la gente presume que uno anda en clave humor 24/7 cuando trabaja con humor. Y yo quisiera preguntarle a usted eso, ¿en qué momento a usted empezaron a tomarlo en serio? Empezaron a darse cuenta de que es una profesión, primero en la que uno no anda 24/7, no está todo el día en función de hacer chistes y mamar gallo y salir con una cosa simpática en todas las situaciones, uno, y dos, en que es un medio, o precisamente por ser una profesión, es una forma de ganarse la vida y de ejercer un trabajo como el de cualquier otro profesional. ¿En qué momento se dio ese punto? Pues yo, además de ser comediante, originalmente soy comunicador social. Estudié comunicación social en la Javeriana, soy libretista de locutor de radio y televisión, estudié periodismo, pero nunca ejercí el periodismo. Entonces, como que mal que bien, la formación que se me dio en la carrera me dio una estructura mental ahí como seria, por decirlo de alguna manera, para comunicar cosas. Y eso, mezclado con mis conocimientos y experiencia como comediante, generó un híbrido ahí particular de alguien que, a pesar de que hace lo suyo, que es chistoso y digamos, termina haciendo reír a la gente, también tiene una manera seria de verlo y le puso una metodología a esa cosa como tan caótica que es la comedia. Y cuando me puse serio y tal, y comencé a explicarle a la gente la vuelta, comenzaban a darse cuenta de que, vea usted, como que este man se lo toma en serio y vale la pena seguirle la cuerda. Y la demostración es que un montón de gente que está metida en esta vuelta de la comedia, pues ha pasado por mis manos y ha escuchado mi sermón. Entonces, como que eso, como tallerista, me ha hecho que me tomen en serio. Y como comediante, también en el sentido de que todo comediante tiene como un superpoder particular de transformar cualquier discurso en un discurso mucho más impactante, mucho más efectivo y mucho más conmovedor que el que puede tener una persona de otras índoles, no sé, profesores o conferencistas o catedráticos, etcétera, con quienes la gente no se conecta tanto. La gente tiene un factor ahí como humano y descarado, que es el que hace que todo el mensaje llegue de una manera mucho más contundente a la mente del espectador, y tenemos la licencia de decir verdades impunemente. Está aquí en la mesa de trabajo de Radio Red un joven muy, muy talentoso, Cristian Solano, a quien admiro y aprecio mucho personalmente. Y Cristian quiere preguntarle también a Gonzalo Valderrama. ¿Qué más, Gonzalo? ¿Cómo va? No, pero qué emoción, pues, con la que lo saludó, ¿no? No. ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy amable. No, la seriedad, hombre. La seriedad del comediante, ¿no? La seriedad, hombre. Yo quería preguntarle a Gonzalo, ya que ha hecho este proceso de conocer tanta gente, un poco cuento aquí, perdón, Mesito, yo hice taller con Gonzalo, y quería preguntarle de todo lo que ha visto, de qué nos estamos riendo, de qué se ríe el colombiano, y por qué cree que estamos tan alejados de esta forma que tienen los gringos de ver sin mucho problema todos los temas, porque creo que acá todavía nos autocensuramos y nos censuramos sobre muchos temas. En cambio el gringo no tiene el problema en hacer, por ejemplo, el roast, que es matonear al otro, digamos, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Nosotros todavía no somos tan abiertos, creo yo, a la hora de hacer humor o de hacer comedia. Un paréntesis, Cristian, antes de que responda Gonzalo. Verbi Gracia, lo que sucedió en los Oscar con Jimmy Kimmel al final. No tuvo ningún problema en decirle al expresidente Trump, yo creí que usted estaba en la cárcel. Sí. No, aquí hay unos temas todavía muy complejos. O Ricky Gervais en los Globos de Oro, por ejemplo. De que nos reímos y por qué no podemos hacerlo, de otras cosas. Pues pregunta compleja y que podría responder de como que dos maneras. De entrada, yo diría que el comediante no se ríe de nada. El que se ríe es el espectador. ¿Sí? Yo solamente comunico conflictos que tengo con mi entorno, que terminan dándole risa al espectador porque yo los veo de una manera distinta y sorpresiva. Entonces yo no hago mi material basado en, uy, esto me da risa, o uy, esto va a dar risa, sino en, esto me conflictúa, ¿sí? Y como tengo una mente de alguna manera desarreglada y poco convencional, neurodivergente, llamarían algunos, pues mi enfoque de la realidad termina dándole risa al espectador. Pero no porque yo quiero que se ría, sino porque comunico un mensaje que termina derivando en risa, entonces el que se ríe es el espectador. Entonces, en cuanto a temáticas que los comediantes o la gente que yo he tratado, yo diría que habría un común denominador entre, no sé, la pésima relación que tienen con sus padres, por ejemplo. Un montón de personas que están en taller rajan de su mamá, de su papá, de sus hermanos, están inconformes con el trato que reciben en sus familias y se quieren desquitar de ellas.
O también hay un conflicto muy constante entre las clases sociales, la estratificación. De un alumno mío tiene ese patrón particular de hablar del conflicto de nací en un barrio pobre, pero ahora me eduqué y crecí, pero hay todavía un ñero que me habita, y cuando estoy en un ambiente como de yuppies, yo qué sé, me sienten como el pobre del grupo, pero cuando estoy con mis ex amigos del barrio, yo soy el gomelo que se superó, entonces estoy en un limbo ahí que no me defino, soy como un ñero leído, como un gamín políglota. O sea, este asunto de quién soy yo, cómo soy yo, creo que también tiene conflictuada a la gente y me parece un tema interesantísimo. Y en cuanto al asunto del qué se debe decir, qué no se debe decir, los temas que pegan o que no pegan en el mundo de la comedia, yo diría que lo que nos enseñan los comediantes angloparlantes, que son los maestros de esto, no es tanto que allá sí se pueden decir verdades y allá uno sí puede putear al presidente o lo que sea, pues, qué pena la palabra, que acaba de salir, pero ¿me entienden? No creo que la libertad del comediante, no creo que no radica en eso, radica en que se puede hablar de cualquier cosa, y cualquier cosa puede ser el algodón de azúcar. Aquí le temen hacer rutinas de cosas banales o de cosas del tipo, yo qué sé, los fósforos, yo qué sé, las nubes, el átomo de carbono, los perros chihuahuas. Es decir, todo tema es válido para hacer comedia. Uno no debe medir si el tema es pecaminoso o delictivo o no mencionable, sino que a mí me conflictúe de alguna manera. Así el tema sea banal o intrascendental, es lo de menos. Claro. Pues muy interesante lo que estamos conversando con Gonzalo Valderrama, autor de este libro que reseñamos hoy, Del Raye a la Rutina, guía para sanar el dolor personal con comedia. Gonzalo, bienvenido y gracias por su tiempo. Es usted muy amable. A ustedes ahí por la bullita a este libro que ojalá se acá. Muy bien, Gonzalo Valderrama, bienvenido siempre a Radio Red. Muy interesante, de todas maneras, lo que dice Gonzalo. No sabía que Cristian había sido alumno de Gonzalo Valderrama. Se le nota, entre otras cosas. Es muy talentoso, Gonzalo, dicho sea de paso. 9 de la mañana, 1 minuto en Colombia.